La sombra de Salem. La noche envolvía a Salem como un manto oscuro y pesado. El viento aullaba entre las casas de madera, llevándose consigo los susurros de los condenados. Era 1692 y el terror se había adueñado de la pequeña comunidad puritana. Las acusaciones de brujería se sucedían una tras otra y las hogueras crepitaban sin cesar. Abigail, una joven de apenas 15 años, se encontraba encerrada en su celda. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un miedo atávico. Había sido acusada de conjurar al diablo y de haber causado la extraña enfermedad que azotaba al pueblo. Las pesadillas la atormentaban noche tras noche, veía rostros distorsionados, sombras danzantes y una mujer anciana con ojos de fuego que la señalaba con un dedo acusador. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la celda, Abigail sintió una presencia. Se giró lentamente, y allí estaba, flotando a unos centímetros del suelo, Tituba, la esclava india acusada de iniciar a las niñas en el aquelarre. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y su boca se curvó en una sonrisa siniestra. «Abigail, ¿por qué me traicionaste?», murmuró Tituba con voz ronca. Abigail se estremeció. No había traicionado a nadie, pero las palabras de Tituba resonaron en su mente como una acusación. «Yo no hice nada», balbuceó, su voz temblorosa. Tituba se acercó más, y su aliento frío rozó el rostro de Abigail. «Todas somos culpables, niña. Todas hemos pactado con el diablo». A partir de ese momento, las pesadillas de Abigail se intensificaron. Soñaba con volar sobre las casas de Salem, con un aquelarre de brujas que la recibía con los brazos abiertos. Despertaba gritando, sudada y temblando de miedo. La noche antes de su ejecución, Abigail se despertó con una sensación de paz. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. La luna llena iluminaba el patio, y allí, bajo un árbol, vio a Tituba. La anciana la miraba con una expresión de tristeza. «Abigail, escucha. No eres una bruja. Solo eres una niña asustada». Abigail se quedó paralizada. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo un sueño? «Te liberaré de esta pesadilla», continuó Tituba. «Pero debes prometerme algo». Abigail asintió con la cabeza, sin comprender. «Debes olvidar todo lo que has visto y oído. Y nunca, jamás, debes hablar de lo que ha ocurrido aquí». Al amanecer, Abigail fue llevada a la horca. Mientras la soga se ajustaba a su cuello, cerró los ojos y pensó en las palabras de Tituba. Al caer la noche, una extraña niebla cubrió Salem. Los gritos de las personas condenadas se perdieron en la oscuridad. Y nunca más se volvió a saber nada de Abigail ni de Tituba. Se dice que en las noches de luna llena, las almas de las brujas de Salem vagan por las calles de la ciudad, buscando venganza. Y que aquellos que se atreven a entrar en la antigua prisión pueden escuchar sus lamentos y susurros. Absolutamente. Aquí tienes una historia más extensa sobre una bruja que se alimenta de la alegría en un pequeño barrio. La sombra que roba sonrisas. En el tranquilo y pintoresco barrio de Las Flores, donde las casas lucían coloridas y los niños jugaban sin cesar, se cernía una sombra invisible. Una sombra que, poco a poco, iba apagando el brillo de sus habitantes. Al principio, fueron sucesos aislados, un vecino que de la noche a la mañana se volvió taciturno, una niña que dejó de reír, una pareja que antes se mostraba cariñosa y ahora mantenía una fría distancia. Pero con el tiempo, la tristeza se convirtió en una epidemia silenciosa. La culpable era Elara, una bruja antigua y poderosa que había elegido Las Flores como su nuevo hogar. Su belleza era engañosa, con ojos que parecían pozos sin fondo y una sonrisa que helaba la sangre. Elara no buscaba oro ni poder, sino algo mucho más valioso, la alegría. Se alimentaba de las emociones positivas de las personas, convirtiéndolas en cáscaras vacías. Con cada sonrisa robada, su propia fuerza aumentaba.
Sus métodos eran sutiles. Podía susurrar palabras venenosas en los sueños de sus víctimas, sembrando discordia y desconfianza. También era capaz de manipular los objetos, haciendo que se rompieran en el momento más inoportuno o provocando pequeños accidentes que minaban la confianza en sí mismos. Pero su arma más poderosa era su mirada. Un simple contacto visual era suficiente para que una persona sintiera un vacío insoportable en su interior. La primera en notar algo extraño fue Amelia, una anciana sabia que vivía al final de la calle. Amelia llevaba años observando a sus vecinos y conocía cada una de sus historias. Al ver cómo la alegría desaparecía de sus rostros, supo que algo maligno se ocultaba entre ellos. Armadas con sus intuiciones, Amelia y un grupo de vecinos valientes decidieron enfrentarse a Elara. Pero la bruja era más poderosa de lo que imaginaban. Cada intento de acercarse a ella resultaba en un fracaso. Los hechizos rebotaron contra un escudo invisible y las trampas fueron desactivadas antes de que pudieran hacer daño. Sin embargo, Amelia no se rendía. Recordó una antigua leyenda que hablaba de una flor capaz de expulsar a cualquier mal. Se trataba de una flor extremadamente rara, que solo florecía una vez cada 100 años en un lugar secreto. Tras una larga búsqueda, Amelia y sus amigos encontraron la flor. Era una maravilla de la naturaleza, con pétalos de un intenso color dorado y un aroma que llenaba el aire de esperanza. Con la flor en mano, se dirigieron a la casa de Elara. La bruja, al sentir su presencia, salió a recibirlos con una sonrisa burlona. Pero cuando los vecinos levantaron la flor, Elara retrocedió horrorizada. La luz dorada de la flor era como una estaca clavada en su corazón. En una última tentativa por defenderse, Elara lanzó un poderoso hechizo, pero la flor lo absorbió, convirtiéndolo en energía pura. Debilitada, la bruja se desvaneció en la nada, llevándose consigo la oscuridad que había sembrado en las flores. A partir de ese momento, la alegría volvió a reinar en el barrio. Los niños jugaban en la calle, las parejas se reconciliaron y las risas llenaban el aire. Y aunque Elara había desaparecido, Amelia y sus amigos sabían que siempre debían estar alerta, pues en cualquier lugar puede surgir una nueva sombra que intente robar la felicidad. El renacer de Freddy Krueger. Elm Street había sido un lugar tranquilo durante décadas. Los niños jugaban en la calle, las familias se reunían en los porches y el sueño era un bálsamo reparador para todos. Pero la paz estaba a punto de romperse. La leyenda de Freddy Krueger, el asesino de los sueños, parecía un cuento para asustar a los niños. Sin embargo, en las sombras de la noche, algo se estaba gestando. Un joven, Ethan, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, veía un rostro desfigurado con una mano afilada como una navaja, persiguiéndolo por laberínticos oscuros. Al despertar, sus sábanas estaban cortadas y sentía un frío intenso. Al principio, Ethan creyó que eran solo pesadillas. Pero cuando sus amigos comenzaron a tener sueños similares, se dio cuenta de que algo siniestro estaba sucediendo. Las pesadillas se volvieron más vívidas y terroríficas, y los niños de Elm Street empezaron a morir en sus sueños. Los adultos, desconcertados, buscaron explicaciones en la ciencia y en la religión. Los psiquiatras hablaron de trastornos del sueño, los pastores de posesión demoníaca. Pero ninguna teoría parecía explicar lo que estaba ocurriendo. Ethan, decidido a detener la pesadilla, comenzó a investigar la historia de Freddy Krueger. Descubrió que el asesino había sido quemado vivo por los padres de sus víctimas, pero que su espíritu había quedado atrapado en el mundo de los sueños. Y ahora, parecía que había encontrado una forma de regresar al mundo de los vivos. Con la ayuda de una anciana que recordaba los horrores del pasado, Ethan descubrió un antiguo ritual que podría servir para atrapar a Freddy Krueger en el más allá. Pero el ritual era peligroso y requería un gran sacrificio. La noche de la luna llena, Ethan y sus amigos se reunieron en la antigua casa de Freddy Krueger. El lugar estaba en ruinas, pero la oscuridad que emanaba de él era palpable.
realizaron el ritual, invocando al espíritu del asesino. Freddy apareció, riendo de forma macabra. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y su mano afilada brillaba a la luz de la luna. Pero Ethan no se dejó intimidar. Con un grito desafiante, lanzó un conjuro que había aprendido de la anciana. Una intensa batalla se desató en el mundo de los sueños. Freddy atacó con furia, pero Ethan y sus amigos resistieron. Finalmente, con un último esfuerzo, Ethan logró clavar un objeto sagrado en el corazón de Freddy. El asesino se desvaneció en un grito de agonía y el mundo de los sueños volvió a la normalidad. Los niños de Elm Street despertaron sin pesadillas y la paz regresó a la calle. Pero Ethan sabía que la amenaza nunca había desaparecido del todo. Freddy Krueger podría volver algún día y él estaría preparado para enfrentarlo. El Conde Drácula y el último refugio. Transilvania, 1897. La nieve cubría el suelo como un manto blanco y el viento aullaba entre las ruinas del castillo de Drácula. El conde, centenario y eterno, se encontraba sumido en una profunda melancolía. La humanidad había cambiado mucho desde su tiempo y ya no encontraba placer en la sangre. Un joven arqueólogo, Jonathan Harker, llegó al castillo buscando respuestas sobre una antigua leyenda. Al principio, Drácula lo recibió con una falsa cordialidad, pero pronto su verdadera naturaleza se hizo evidente. El conde, sintiendo una conexión con el joven, le reveló su secreto: estaba perdiendo sus poderes y necesitaba encontrar un nuevo refugio. Según una antigua profecía, existía un lugar en el mundo donde la oscuridad era más profunda y la sangre más pura. Harker, intrigado y aterrorizado a partes iguales, se ofreció a ayudar al conde en su búsqueda. Juntos, emprendieron un viaje a través de Europa, visitando lugares oscuros y misteriosos. En su travesía, se encontraron con una serie de obstáculos sobrenaturales. Criaturas de la noche, vampiros rivales y cazadores de monstruos trataron de detenerlos. Pero Harker y Drácula, unidos por un extraño vínculo, lograron superar todos los peligros. Finalmente, llegaron a un remoto monasterio situado en las montañas de los Cárpatos. Según la leyenda, este lugar era la puerta de entrada al inframundo. El conde, al pisar el suelo sagrado, sintió una energía oscura que lo revitalizó. Pero también se dio cuenta de que el lugar estaba protegido por poderosas fuerzas. Una batalla épica se libró entre Drácula y las fuerzas de la luz. El castillo tembló, las estatuas cobraron vida y el cielo se oscureció. Harker, armado con una estaca de madera y un crucifijo, luchó al lado del conde, aunque sabía que su amigo era un monstruo. Al final, Drácula logró abrir un portal al inframundo, pero en el último momento, Harker lo traicionó. Clavando la estaca en el corazón del conde, lo condenó a la eternidad en las profundidades del infierno. Con la muerte de Drácula, el mundo se libró de una amenaza milenaria. Pero Harker quedó marcado por esta experiencia. A partir de ese momento, dedicó su vida a la caza de monstruos, para asegurarse de que nunca más una criatura como el conde Drácula pudiera amenazar a la humanidad. La maldición de los bosques negros. En un remoto pueblo rodeado por un bosque ancestral, conocido como los Bosques Negros, corría una leyenda ancestral sobre unas criaturas pequeñas y escurridizas que habitaban entre los árboles, los duendes. Sin embargo, los lugareños siempre los habían considerado seres benignos, guardianes de la naturaleza. Hasta ahora. Una serie de desapariciones comenzó a sacudir la tranquilidad del pueblo. Al principio, se creyó que eran simples accidentes, pero cuando los cuerpos empezaron a aparecer mutilados y con extrañas marcas, el pánico se apoderó de los habitantes. Las víctimas eran encontradas en el corazón del bosque, rodeadas de un círculo de hongos venenosos y con una expresión de terror congelada en sus rostros. Un joven cazador, llamado Kael, decidió investigar lo que estaba sucediendo.
Armados con una vieja leyenda que había escuchado de su abuela, Kael y un grupo de valientes aldeanos se adentraron en los bosques negros. Según la leyenda, los duendes, en su forma original, eran criaturas benévolas, pero habían sido corrompidas por una antigua maldición. Al adentrarse en el bosque, la atmósfera se volvió opresiva. Los árboles, que antes parecían protegerlos, ahora los observaban con ojos inquisitivos. El suelo crujía bajo sus pies y el viento susurraba nombres desconocidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los aldeanos había desaparecido. Kael y los demás siguieron adelante, cada vez más cerca del corazón del bosque. Allí, en una pequeña claro, encontraron un altar macabro. En el centro, un grupo de duendes, mucho más grandes y deformes de lo que se había imaginado, realizaban un ritual sangriento. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, y sus manos, afiladas como garras, se hundían en la carne de una de sus víctimas. Una batalla épica se desató. Los duendes, enfurecidos por la intromisión, atacaron con una ferocidad inusitada. Sus flechas envenenadas silbaban por el aire, y sus garras desgarraban la carne. Uno a uno, los aldeanos caían, hasta que solo quedó Kael. Con un último esfuerzo, Kael logró destruir el altar, rompiendo así la maldición que había corrompido a los duendes. Las criaturas, debilitadas, huyeron hacia las profundidades del bosque. Kael, exhausto pero victorioso, regresó al pueblo. A partir de ese día, los bosques negros nunca volvieron a ser los mismos. Los duendes, aunque aún habitaban entre los árboles, recuperaron su naturaleza benévola. Y Kael, convertido en un héroe, se encargó de transmitir la leyenda de los duendes corruptos a las futuras generaciones, como una advertencia para que nunca olvidaran el peligro que acecha en la oscuridad del bosque. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror sobre un fantasma que atormenta a una mujer hasta la locura. El espejo oscuro. Elena se había mudado a una antigua mansión victoriana para encontrar inspiración para su próxima novela. La casa, con sus grandes ventanales y sus pasillos oscuros, era el escenario perfecto para despertar su imaginación. Sin embargo, pronto descubriría que la mansión guardaba secretos más oscuros de lo que jamás había imaginado. Desde la primera noche, Elena sintió una presencia extraña. Un escalofrío recorría su espalda cuando se encontraba sola en la casa, y a menudo escuchaba susurros y risas que parecían venir de la nada. Al principio, atribuyó estos fenómenos a su imaginación, pero a medida que pasaban los días, las apariciones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. La habitación de Elena era especialmente inquietante. Un gran espejo antiguo dominaba una de las paredes, reflejando una imagen distorsionada de la habitación. Cada noche, al mirar fijamente en el espejo, Elena veía una figura femenina, pálida y transparente, que la observaba con ojos vacíos. La mujer tenía el pelo largo y negro, y llevaba un vestido blanco desgastado. Al principio, Elena intentó ignorar a la figura espectral, pero pronto se dio cuenta de que la presencia del fantasma estaba afectando su salud mental. Comenzó a tener pesadillas horribles, en las que la mujer la perseguía por la casa, susurrándole al oído secretos oscuros. Durante el día, se sentía cansada y desorientada, como si alguien estuviera drenando su energía vital. Elena empezó a investigar la historia de la casa. Descubrió que la mujer del espejo había sido la antigua propietaria de la mansión, una mujer hermosa pero atormentada que había muerto en circunstancias misteriosas. Se decía que se había suicidado tras descubrir una terrible traición. Una noche, mientras dormía, Elena sintió una presencia fría en su cama. Abrió los ojos y vio a la mujer del espejo inclinada sobre ella. Los ojos de la mujer brillaban con una intensidad sobrenatural, y su boca se curvó en una sonrisa siniestra. «Eres mía ahora», susurró la mujer. Elena intentó gritar, pero su voz se apagó en un ronco susurro.
La mujer la arrastró hacia el espejo, y al instante, Elena se vio a sí misma reflejada, pero su rostro estaba pálido y sus ojos estaban vacíos, igual que los de la mujer fantasma. A la mañana siguiente, la policía encontró a Elena muerta en su habitación, frente al espejo. Su cuerpo estaba frío y rígido, y su rostro reflejaba un terror indescriptible. El espejo, que antes había sido una ventana a otro mundo, ahora era un oscuro reflejo de la locura y la muerte. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror sobre un hombre que pierde su sombra. La sombra robada. Daniel siempre había sido un hombre de pocas palabras. Su vida transcurría en una rutina monótona, marcada por el trabajo en una oficina gris y un pequeño apartamento. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado cuando, una noche, al encender la luz de su habitación, notó que su sombra había desaparecido. Al principio, pensó que era una broma macabra o un efecto extraño de la luz. Pero al día siguiente, al salir a la calle, se dio cuenta de que su sombra seguía sin aparecer. La sensación de vacío que lo invadía era insoportable. Consultó a médicos, psicólogos y hasta a un médium, pero nadie pudo darle una explicación. Con el paso del tiempo, Daniel empezó a notar cambios extraños en sí mismo. Se sentía cada vez más frío, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Las personas a su alrededor comenzaron a evitarlo, sintiendo una incomodidad inexplicable en su presencia. Además, empezaron a ocurrir sucesos extraños a su alrededor, objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón y tenía pesadillas recurrentes en las que una figura oscura lo perseguía por laberintos sin fin. Un día, mientras paseaba por un antiguo cementerio, Daniel se encontró con un anciano misterioso. El hombre, con una mirada penetrante y una voz sibilante, le reveló un terrible secreto: su sombra había sido robada por una entidad oscura, que ahora se alimentaba de su energía vital. El anciano le explicó que para recuperar su sombra, Daniel tendría que enfrentarse a la criatura en su propio terreno. Le entregó un antiguo grimorio y le advirtió que el camino sería peligroso y que podría no sobrevivir. Sin dudarlo, Daniel se adentró en un mundo oscuro y desconocido. Siguiendo las instrucciones del grimorio, llegó a una mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, en una habitación llena de espejos, se enfrentó a la criatura, un ser amorfo y tenebroso que se alimentaba de las sombras de los demás. Una lucha épica se desató. Daniel, armado con el conocimiento del grimorio, logró herir a la criatura, pero ésta se regeneraba rápidamente. Sin embargo, en un momento de desesperación, Daniel recordó las palabras del anciano. Se concentró en su propia sombra, visualizándola con toda su fuerza. De repente, una luz intensa emanó de su cuerpo, y su sombra regresó a él. La criatura, privada de su alimento, se desvaneció en la oscuridad. Daniel, exhausto pero victorioso, salió de la mansión. Al volver a casa, se miró en el espejo y sonrió al ver su sombra proyectada en la pared. Había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Sin embargo, la experiencia había dejado una profunda marca en él. Daniel ya no era el mismo hombre que antes. La oscuridad que había conocido lo había cambiado para siempre. Y aunque había recuperado su sombra, sabía que nunca podría olvidar el terror que había vivido. El monocromático. En la pequeña ciudad de Willow Creek, donde los colores vibrantes de las flores y las casas contrastaban con el gris del cielo invernal, una sombra siniestra comenzó a alargarse. Las desapariciones eran esporádicas al principio, pero pronto se convirtieron en un evento cotidiano. La policía estaba desconcertada. No había patrones, no había testigos, solo cuerpos mutilados apareciendo en lugares cada vez más extraños. Lo que unía a las víctimas era algo aparentemente trivial: su ropa. Cada una de ellas vestía prendas de colores brillantes, como si alguien las hubiera seleccionado al azar de un arco iris.
Los cuerpos eran encontrados desangrados, con cortes precisos que seguían líneas geométricas y extrañas marcas en la piel, como si hubieran sido utilizados como lienzos para un macabro cuadro. Un joven detective, obsesionado con resolver el caso, comenzó a notar una peculiaridad en las escenas del crimen: todos los objetos de color habían sido removidos. Solo quedaban tonos grises y negros. El detective, cuyo nombre era Eisen, comenzó a sospechar que el asesino tenía una obsesión enfermiza con la monocromía. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, un hombre llamado Silas trabajaba en su estudio. Era un artista reconocido, pero sus obras eran cada vez más oscuras y perturbadoras. Sus cuadros eran monocromáticos, llenos de figuras retorcidas y escenas de violencia. Silas era un hombre solitario y taciturno, con una mirada que helaba la sangre. Eisen, siguiendo una corazonada, decidió infiltrarse en una de las exposiciones de Silas. Al observar las pinturas, el detective se sintió abrumado por una sensación de familiaridad. Las marcas en los cuerpos de las víctimas eran idénticas a las que aparecían en los cuadros. La policía registró el estudio de Silas y encontró una habitación secreta llena de herramientas quirúrgicas y prendas de colores cortadas en pedazos. La evidencia era irrefutable. Silas era el monocromático, un asesino en serie que encontraba placer en despojar al mundo de sus colores. En una persecución frenética a través de las calles de Willow Creek, Eisen logró cornerar a Silas en su estudio. Una lucha brutal se desató, llena de gritos y el crujido de huesos. Al final, Eisen logró detener al asesino. Cuando la policía registró el estudio de Silas, encontraron un diario donde el asesino detallaba sus crímenes con una fría objetividad. Silas creía que el color era una distracción, una ilusión que ocultaba la verdadera naturaleza de la existencia. Al eliminar el color, creía estar liberando a sus víctimas de la esclavitud de las emociones. La historia del monocromático conmocionó a la ciudad de Willow Creek. Los habitantes, aterrorizados, comenzaron a vestir de negro. Los colores vibrantes que antes llenaban las calles fueron reemplazados por un manto de gris. Y aunque Silas había sido detenido, su legado de terror continuaba.